Queridos estudiantes, mi nombre es Margarita Elisa, coordinadora académica del Colegio Padre Pedro Rupe, y en esta oportunidad les quiero dar la bienvenida a la nueva experiencia empresa 2021 que ha preparado el Banco Itaú. Les digo que por favor aprovechen esta oportunidad. Las personas que la han preparado lo han hecho con mucho cariño y los relatores se han preparado mucho para que ustedes saquen lo mejor de esta experiencia. Eso por mi parte. Muchas gracias. Hola, hola, ¿cómo están todas y todos? ¿Cómo estuvieron esas vacaciones? Espero que súper descansadas para que estén con toda la energía del mundo y retomar nuestro ciclo de conversaciones. Bueno, hoy día quiero especialmente darles la bienvenida a los alumnos y a las alumnas y a los docentes que han sido cruciales en la organización de Experiencia Empresa del Colegio Saint Trinity de Lo Espejo, ya que hoy se suman a Experiencia Empresa. La última sesión tuvimos también a los alumnos de otro colegio nuevo, así que de verdad estamos súper contentas de poder ampliar el impacto de Experiencia Empresa, de que estén con nosotros, y yo lo que quiero es invitarlos a que aprovechen esta oportunidad, a que saquen el máximo provecho de cada una de estas charlas y de los talleres que hemos diseñado, porque lo que queremos es poder entregarles espacios significativos de conversación y de aprendizaje para cuando ustedes emprendan su futuro profesional o los que desean seguir estudiando cuando egresen de cuarto medio, su futuro académico, ¿ya? La sesión de hoy tiene algo de historia, les quiero contar, porque justamente la Margarita Elisa, a quien saludo y que fue el video inicial que tuvimos, fue una de las promotoras de esta charla porque le pareció, y luego todos los profes estuvieron de acuerdo, que era súper importante que todos ustedes tuvieran un mayor acercamiento a la legislación tributaria. Así es que aquí estamos hoy con Gustavo Serrano. Él es asociado tributario de Itaú. Gustavo es abogado de la Chile, tiene 11 años de experiencia en temas tributarios en empresas y también en estudios de abogados. Llegó a Itaú hace 3 años y algo más, y es abogado de la gerencia tributaria. Pero además quiero comentarles que él es muy cercano a la fundación porque además de ser relator en Experiencia Empresa, es voluntario de nuestro programa también súper querido que es Lee para un Niño, ¿ya? Con el que nosotros vamos y les leemos a pequeñitos en distintos jardines infantiles. Y Gustavo hace eso y participa con nosotros en esas acciones de mediación de lectura. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque a mí también me parece súper interesante que ustedes puedan darse cuenta de los intereses, las motivaciones que tienen los colaboradores de Itaú y en general todas las personas, más allá de lo que implica estar en un lugar de trabajo para desempeñarse como profesional, ¿ya? Así es que, bueno, sin más, te saludo. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Anita, muchas gracias por la bienvenida y esa presentación. Y hola a todos los alumnos y los profes que nos siguen acá en esta experiencia empresa del día de hoy. Tal como señalaba Anita, vamos hoy día a ver unas pinceladas bien básicas de lo que es la legislación tributaria que rige en el país. Esto es un tema que la verdad nos daría para hablar horas y días al respecto, pero durante hoy quisimos traer algunos temas que son bastante atingentes y que les pueden dar a ustedes distintas visiones, ¿no es cierto?, de lo que es esta legislación tributaria y los impactos que tiene tanto para los negocios como para las personas. Hemos dividido la agenda de esta charla en 3 partes. Primero es una pincelada general respecto a los impuestos en Chile. Después vamos a ver algunos temas respecto al cumplimiento de IVA. Y después preparé un módulo especial respecto a la boleta de honorario, que nos pidieron ahí algunos profesores para sobre todo poder mostrarles cómo calcular las retenciones, cómo funciona, cómo se emiten, etcétera. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta durante la charla, por favor vaya escribiéndola en el chat y ahí la Anita o Cecilia me van a ir soplando sus preguntas para poder complementar esto y que podamos hacer de esto algo interactivo y provechoso para todos ustedes. De mi parte, feliz de acompañarlos y poder compartir un poquito de este conocimiento. No les prometo que lo vamos a pasar bien, pero al menos espero que podamos aprender. Así que de eso se Sí, trata el día de hoy.
Lo vamos a pasar bien. Aprender siempre es entretenido. Así que, chiquillos y chiquillas, ustedes ya saben, atentos con sus inquietudes, sus preguntas. Nosotros se las transmitimos todas a Gustavo. Y también atentos después, cuando ya estemos finalizando la charla, al ticket de salida. Así es que dale nomás, Gustavo, con tu presentación. Vamos. Entonces vamos a partir primero, ¿no es cierto?, con los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Este concepto, ¿no es cierto?, que ha estado tan de moda en los últimos tiempos, porque al final los impuestos son o representan los recursos que el Estado recauda, ¿no es cierto?, para poder financiar todos sus proyectos, ayudas y también, obviamente, a las personas que trabajan en el aparato fiscal. Ahora, lo que vamos a enfocarnos hoy día, en vez de ver los impuestos como un tema muy teórico, que también daría para conversar harto, vamos a aplicarlo bien concreto a lo que es una empresa, a lo que son, ¿no es cierto?, las personas y empresas que van desarrollando ciertas actividades económicas. Y ahora, por lo mismo, podemos tener acá una especie de definición de impuesto, ¿no es cierto?, que nos va a dar o nos dice que durante el ciclo de vida de un contribuyente, es decir, desde que se crea hasta que termina, el contribuyente tiene que cumplir con diversas obligaciones tributarias. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que en el fondo los impuestos van a estar presentes en el día a día de todas las actividades que este contribuyente genere. Y para poder entender un poco a qué nos referimos con esto, vamos a hacer algo que a los abogados nos gusta mucho, que es clasificar. ¿Ya? Y vamos a ver primero, ¿no es cierto?, distintas clasificaciones de los impuestos para poder entender cómo juegan todos estos y se entrelazan, entendiendo que todo el sistema tributario es un todo y no hay que verlo como una isla pequeña, sino que hay que tratar de comprenderlo en su total cabalidad. Los tipos de impuestos que existen en Chile se clasifican primero en impuestos directos e indirectos, entendiendo los impuestos directos como aquellos que gravan los ingresos o el patrimonio de los contribuyentes. Podríamos, ¿no es cierto?, clasificarlos básicamente como los impuestos a la renta. Y estos impuestos a la renta tienen distintos tipos a su vez. Los nombres, la verdad es que si uno los ve y dice esto es un impuesto de primera categoría o de segunda categoría, no dicen mucho respecto a de qué se trata este impuesto. ¿Ya? Entonces uno podría decir que es mucho más fácil decir que es un impuesto corporativo, un impuesto a las personas, pero la verdad es que el legislador ha preferido usar estos términos que vienen de hace un montón de años y que han quedado ya de utilización común en nuestra legislación. El impuesto, en primer lugar, ¿no es cierto?, de estos impuestos directos está el impuesto de primera categoría, que es el impuesto corporativo. ¿Qué significa eso? Que este es el impuesto que se le aplica generalmente a las empresas. ¿Y qué es lo que grava este impuesto? Es el resultado que la empresa tiene en el ejercicio. El ejercicio, para fines tributarios, se entiende como el año calendario que rige entre enero y diciembre. Entonces la empresa va a determinar su resultado, va a decir yo tuve una utilidad de 100 y sobre esos 100 va a aplicar el impuesto de primera categoría, que tiene una tasa de un 25 o un 27% dependiendo del tipo de empresa de que se trate. Después está el impuesto de segunda categoría, que es el que se aplica a los trabajadores o profesionales en general. Y estos impuestos pueden ser retenidos por el empleador, ¿no es cierto? Cuando se paga el sueldo, a nosotros, a todos los empleadores, a todos los trabajadores, perdón, se nos retiene una parte a cuenta de impuestos o también en las boletas de honorarios. Este impuesto va con una tasa progresiva entre un 0 y un 40%. ¿Qué significa progresiva? Que a medida que uno tiene mayores ingresos, la tasa de impuesto que se aplica es mayor. Luego tenemos el impuesto global complementario. ¿Qué significa este impuesto? Este es un impuesto como un gran saco en donde se incorporan todas las rentas que obtienen personas naturales chilenas. Por ejemplo, si uno tiene el sueldo que a uno le paga el empleador, emitió una boleta de honorario, vendió una acción, qué sé yo, todas esas rentas se suman y se gravan con este impuesto global complementario. Y así como ese impuesto se aplica para las personas naturales chilenas, la contraparte para los extranjeros es el impuesto adicional. Y el impuesto adicional, en el fondo, grava el conjunto de rentas que obtienen las personas que no están ni domiciliadas ni residentes en Chile, es decir, los extranjeros, sean naturales o jurídicos.
ya, es decir, sean personas naturales o empresas. Y la tasa de este impuesto es un 35%. Luego tenemos los impuestos indirectos. ¿Y qué son los impuestos indirectos? Son aquellos que no gravan el patrimonio o las rentas, sino que gravan el consumo de bienes y servicios en general, u otras transferencias, u otros servicios, u otros elementos. El más conocido de todos estos es el IVA, ¿no es cierto?, que grava el consumo de ciertos bienes y servicios con una tasa plana de un 19%. Hay otro tipo de impuestos indirectos que los podemos mencionar para que ustedes al menos los ubiquen, ¿no es cierto?, que es el impuesto de timbre y estampillas, que se aplica para ciertas operaciones de crédito de dinero, por ejemplo, un pagaré, un crédito hipotecario, etc. Ya hay otros tipos también, como son, por ejemplo, el impuesto a los combustibles, a los tabacos, a las herencias, a las bebidas alcohólicas, el impuesto verde, etc. Entonces, eso es, en principio, ¿no es cierto?, lo que es los tipos de impuestos directos e indirectos. Luego, podemos también definir o clasificar los impuestos de acuerdo a la periodicidad de los mismos. ¿Qué significa esto? Sí, efectivamente, ¿cuándo se debe el cumplir con la obligación tributaria? Y esto puede ser, en principio, un impuesto mensual, que son aquellos que todos los meses tienen que declarar los contribuyentes. Por ejemplo, el impuesto de segunda categoría, que ya lo revisamos, ¿no es cierto?, que grava las rentas de los trabajadores. El empleador, mediante el formulario 29, lo declara al mes siguiente. El impuesto adicional para los extranjeros, en la medida que uno remese ciertas rentas al extranjero, ¿no es cierto?, también tiene que declarar este impuesto al mes siguiente. El IVA también se tiene que declarar al mes siguiente. Es decir, todos estos impuestos, ya en general, se tienen que cumplir mensualmente. Y eso es súper importante tener en consideración porque cuando a ustedes les toca, ¿no es cierto?, llevar a cabo este cumplimiento tributario de la empresa, lo que sucede básicamente es que si ustedes no han generado ninguno de estos impuestos, es decir, por ejemplo, la empresa no hizo ningún negocio, no pagó ningún sueldo, un emprendimiento, por ejemplo, no pagó ningún sueldo, no pagó IVA, no vendió, etcétera, uno igual tiene la obligación de declarar en la página del servicio como un mes sin movimiento. ¿Ya? Es decir, esto es un cumplimiento mensual que, independiente del monto que incluya, siempre la empresa tiene que ir cumpliendo. Y hay otros que son los impuestos anuales, que estos en el fondo se declaran en el mes de abril del año siguiente, y que es tanto el impuesto de primera categoría que pagan las empresas, como el impuesto global complementario que pagan las personas naturales chilenas, como hablábamos antes, ¿no es cierto?, por todas las rentas que hayamos obtenido durante el año. Acá lo que se hace básicamente es que, por ejemplo, todas las rentas del año 2021 que hayan generado las empresas, en abril del 2022 se va a tener que declarar en el proceso de operación renta. Otra cosa que es importante tener en consideración son los regímenes tributarios vigentes. ¿Ya? Durante los últimos años, y ustedes probablemente han visto ahí la televisión, ¿no es cierto?, las noticias, etcétera, han habido distintas reformas tributarias que han ido cambiando un poco el escenario respecto a los sistemas o los regímenes tributarios que rigen en el país y a los cuales se pueden acoger los contribuyentes. Haciendo un resumen, ¿no es cierto?, porque la verdad es que hay algunos más que los que aparecen acá. Nosotros podemos decir que existen 3 regímenes principales y otros excepcionales. ¿Cuáles son los principales? Primero es el régimen general, que en el fondo son las empresas, ¿ya?, que tienen una tasa de impuesto de primera categoría, recordando que vimos al principio los impuestos directos, que los impuestos directos, el primero que vimos era el de primera categoría, que grava las empresas, y cuya tasa en este caso es un 27%. Tiene una integración parcial de impuestos y grava a todas las sociedades que no se encuentren acogidas a otro régimen tributario. Es decir, este es el régimen de aplicación general. Dicho de otra manera, toda sociedad a quien no se le aplique un régimen especial de tributación, se le va a aplicar este régimen general, ¿ya? Que eso está en el artículo 14A de la Ley de la Renta. Por otro lado, está el famoso régimen ProPyme, que este es el régimen que se le aplica a todas las empresas que tienen una facturación anual inferior a 75.000 unidades de fomento. ¿Cuáles son las características de este impuesto? Lo primero es que la tasa de impuesto de primera categoría baja.
En vez de ser un 27%, es un 25%. ¿Ya? Eso es por un lado. Y por otro lado, ¿no es cierto?, a este régimen se pueden acoger solo algunas empresas. ¿Cuáles? Todas las que tengan una facturación anual inferior a 75.000 UF. Entonces, por ejemplo, si la empresa es muy grande, o factura mucho, o vende mucho, no va a poder estar acogida a este régimen. Dentro de este régimen ProPyme, existe uno en particular que vale la pena tener en consideración, que es el régimen de transparencia tributaria. ¿Y qué implica eso? Implica básicamente que ciertos contribuyentes que cumplen con los requisitos que manda la ley pueden eximirse del pago de impuestos a nivel de empresa y van a ser afectados con impuestos, van a tener que pagar los impuestos a nivel de persona. Es decir, por ejemplo, un pequeño comerciante que tiene, no sé, un bazar, ¿no es cierto?, donde vende, no sé, imaginémonos una papelería, ¿ya? Y que tiene, no sé, lápices, cuadernos, etcétera, puede optar por este régimen y decir, mira, la empresa no va a pagar los impuestos, sino que los impuestos los voy a pagar yo. ¿Por qué? Porque básicamente se entiende que las empresas que optan por el régimen de transparencia tributaria son pequeñas empresas en donde el patrimonio del dueño y el patrimonio de la empresa se tienden a confundir, ¿ya? Y por eso se tiende a gravar solo una vez en el bolsillo, digamos, del dueño. Luego está el régimen de renta presunta, ¿ya?, que va cada vez más en retirada y que se aplica a ciertas empresas mineras, agrícolas y de transporte. Y luego nos encontramos con otros regímenes que son de aplicación mucho más especial, como por ejemplo la que grava a los kioscos, a los pequeños mineros, a las peluquerías, etc. Como les comentaba en un principio, ¿ya?, durante el ciclo de vida del contribuyente, este está sujeto o afecto a distintas obligaciones. Estas obligaciones acá las fuimos separando, ¿no es cierto?, en 4 categorías especiales para poder tener una especie de continuidad con el relato. La primera es el inicio de actividades, que básicamente es uno crea la empresa o inicia, ¿no es cierto?, tiene el root y dice al servicio, sabe que yo voy a generar ciertas actividades que van a poder producir renta y por lo tanto me tengo que inscribir como contribuyente. Sin esto yo no puedo dar boleta, no puedo emitir factura, no puedo hacer nada. Luego está el cumplimiento mensual, que es lo que vimos anteriormente cuando hablábamos de los impuestos mensuales. Pero esto también hay que sumarle otros tipos de obligaciones, porque un contribuyente, sabemos, una empresa, no solo tiene que preocuparse del cumplimiento a nivel tributario, sino que va a tener otras obligaciones que no van a ser obviamente objeto de esta charla, como son, por ejemplo, las obligaciones a nivel laboral, las obligaciones municipales que se generen, etc. Luego también el contribuyente durante su vida, ¿no es cierto?, durante sus actividades puede cambiar, puede tener, ¿no es cierto?, algún cambio. Por ejemplo, entró un nuevo socio, entró un nuevo accionista, cambié mi nombre, amplié mi giro, etcétera. Eso es una modificación de la información. Y por último, ¿no es cierto?, como todavía termina en la muerte tributaria se conoce como el término de giro, ¿ya? Y eso es básicamente dar el aviso a impuestos internos, ¿no es cierto? Y uno le dice, señores, autoridad fiscal, he terminado las actividades de la empresa, este negocio no va a continuar. Vamos a revisar algunos de estas obligaciones, ¿no es cierto?, durante el ciclo de vida del contribuyente, partiendo obviamente por el inicio de actividades. Acá tengo que hacer una mención bien especial, ¿no es cierto?, porque durante los últimos 5 o 10 años, el Servicio de Impuestos Internos ha puesto un énfasis súper potente en su página web, ¿ya? Y la página web del servicio cada vez se ha transformado más en un como centro que canaliza todo el ciclo de vida del contribuyente y todo el cumplimiento tributario del contribuyente. Tanto es así que ahora todas las obligaciones tributarias de todos, ¿no es cierto?, de empresas, personas, etcétera, tiene que ser cumplido a través de la página web del servicio, salvo que uno viva, por ejemplo, en una zona extrema del país donde no haya conectividad, donde no haya electricidad, etcétera. Esos son los únicos contribuyentes que están eximidos de cumplir electrónicamente con sus obligaciones. Entonces, todo lo que vamos a hablar durante esta charla, no solo ahora del inicio de actividades, sino que después en el módulo de IVA y en el módulo de las boletas, está referido a el funcionamiento a través de la página web del servicio, ¿ya? Entonces, cuando partimos con el inicio de actividades, nosotros vamos a tener que responder ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué actividades va a realizar la empresa? Y eso es súper relevante porque hay actividades que se graban con IVA y actividades que no se graban con IVA. Por ejemplo,
Si yo quiero hacer una empresa de abogados, ¿ya? Los servicios profesionales están exentos de ello. Por otro lado, si yo quiero hacer una comercializadora, mis servicios van a estar afectos a ello. ¿Cuál es la dirección de la empresa? ¿Ya? ¿Esto por qué es importante? Porque esto va a derivar en el pago de la patente municipal. Y además yo tengo que poder acreditarle al servicio el título bajo el cual yo ocupo un inmueble. Es decir, que la empresa, que es una persona distinta a sus dueños, esto es bien importante tenerlo presente, ¿no es cierto?, va a tener que acreditarle al servicio respecto a cuál es la dirección que ocupa y bajo qué título lo ocupa. Generalmente se ocupan para estos fines, se ocupan los contratos de arriendo o contratos de cesión de inmuebles. Luego, tiene que ver también con qué sistema de facturación voy a utilizar. Normalmente, para las empresas que uno va viendo, la mayoría ocupa el sistema gratuito del Servicio de Impuestos Internos, que se aplica para todas las pymes y es súper bueno. Y por último, ¿a qué régimen tributario me voy a someter? Si recuerdan, hace unos minutos, ¿no es cierto?, hablamos respecto a los regímenes tributarios en general, si era un régimen, ¿no es cierto?, de primera categoría con impuesto de 27, si es un régimen PYME, si es un PYME transparente, etcétera. Eso también hay que anotarlo en esta parte del inicio de actividades. Acá, para que se hagan una idea, ¿no es cierto?, de qué es lo que muestra la página del servicio, ¿cierto? Acá, con el root e inicio de actividades, que es lo que está marcado ahí en naranjo en la pantalla, ¿ya? Ese es el lugar donde uno tiene que realizar este trámite de inicio de actividades. ¿Y quién lo hace? El representante legal de la sociedad. ¿Y quién es el representante legal de la sociedad? Es el socio al cual se le han otorgado las facultades para representar a la empresa frente al Servicio de Impuestos Internos. Esto generalmente es la escritura de constitución de la empresa, ¿no es cierto? Cualquiera de los socios que aparezca ahí va a estar habilitado para hacer este trámite mediante sucesión personal. Esta tiene obviamente una excepción, siempre todos los temas legales tienen muchas excepciones, pero nosotros hablábamos recién, ¿no es cierto?, de la constitución de la empresa, y la constitución de la empresa va o deriva en este trámite de inicio de actividades. El inicio de actividades, cuando uno genera la empresa o la constituye mediante la plataforma de tu empresa en un día, uno puede eximirse de este procedimiento. ¿Por qué? Porque el RUT se obtiene de manera automática, están comunicadas ambas plataformas. Pero en caso contrario, es decir, todas las sociedades que se siguen creando de manera, o llamémoslo de la manera clásica, con una escritura, con unos estatutos sociales que se publican en el diario oficial, que se inscribe en el registro de comercio del conservador de bienes raíces respectivo, etcétera, tiene que ser, el inicio de actividades se realiza de la manera que habíamos estado viendo en la lámina anterior, es decir, mediante la sesión del representante legal, RUT o inicio de actividades, y después nos lleva, ¿no es cierto?, a nueva sociedad publicada en el diario oficial. Uno pincha ahí y lo va a llevar a completar el resto de los antecedentes. Como señalábamos, ¿no es cierto?, también el cumplimiento mensual a nivel tributario lo podemos disgregar en dos grandes ámbitos. El primero es la declaración de IVA, ya que lo vamos a ver un poquito más adelante, y siguiente es la declaración de las retenciones que se le aplican a los trabajadores o a las personas que nos han prestado ciertos servicios durante el mes respectivo. Por ejemplo, todas las boletas de honorario que se hayan recibido, todos los sueldos que yo haya pagado, en caso que yo haya pagado, por ejemplo, haya hecho un pago remesado al exterior, que haya tenido que hacer algún tipo de retención. También cuentan acá los PPM. ¿Qué son los PPM? Son un pequeño pago mensual. PPM es un acrónimo de pago provisional mensual, ¿no es cierto?, que es un pago a cuenta del impuesto anual de la renta, que es el impuesto de primera categoría. Y este se calcula aplicando un porcentaje fijo sobre los ingresos que la sociedad percibió en un mes determinado, y la idea de esto es ir anticipándose al pago del impuesto a la renta anual, que tiene que hacerse en abril. Luego tenemos la modificación de la información. Como les había señalado, ¿no es cierto?, durante el ciclo de vida de una sociedad o de un contribuyente pueden suceder distintas cosas que hagan cambiar la información que este contribuyente tenía. Por ejemplo, cambió el nombre o razón social, cambió alguno de los socios, se incorporó un nuevo representante, un nuevo administrador, se le dio poder a alguien para que haga ciertas actividades, etcétera. Todo esto se informa al servicio mediante una modificación de la información, ¿ya? Esto es básicamente en la página web del servicio. Uno le
da a la autoridad fiscal, ¿no es cierto?, todos los antecedentes que den cuenta de esta nueva información de la empresa. Por ejemplo, señor servicio, yo lo que hice fue aumentar el capital de 500.000 pesos a 1 millón de pesos. Perfecto. Yo no lleno un formulario ahí, adjunta las escrituras, los contratos o los papeles que tenga para acreditar eso, y luego el servicio, después de 5 días en promedio, te confirma a tu correo electrónico y dice, ¿sabe qué? Estamos ok, se ha modificado la información en nuestro sistema. Y es súper importante esto porque es obligación de cada uno de nosotros mantener nuestra situación y nuestra información tributaria al día. Es decir, es una obligación del contribuyente el mantener la información tributaria y todos los datos tributarios al día en la página del servicio. Luego, ¿no es cierto?, dentro del ciclo de vida y del cumplimiento mensual, tenemos qué es lo que hace un contribuyente. Y el contribuyente básicamente, o la empresa, o la sociedad, etcétera, ¿qué es lo que hace durante el mes? Generalmente vende, ¿no es cierto? Realiza su actividad económica, realiza su actividad comercial, que básicamente siempre exige la emisión de una boleta o una factura. Yo creo que todos nosotros acá hemos tenido en nuestra mano la típica boleta de los kioscos amarilla chiquitita, o ciertas facturas que se han visto cuando uno compra, no sé, en una multitienda, etcétera. Y en la página web del servicio, uno como contribuyente puede hacer, ¿no es cierto?, o tiene las herramientas para efectos de pedir la emisión de esta documentación. Es decir, con el sistema de facturación en el que uno está metido, o en el que uno está inscrito, mejor dicho, uno en el fondo puede emitir las facturas o las boletas a sus clientes. Yo como empresa tengo a alguien que, no sé a quién le presto, por ejemplo, el caso mío, soy abogado, le presto, por ejemplo, un servicio a alguien y yo mediante la página del servicio puedo emitirle la factura o puedo emitirle la boleta. Asimismo, existen otros tipos de documentación que vamos a revisar después. Y por último, está el trámite del término de giro, que se configura al momento en que la empresa dice, ¿sabe qué? Ya no voy a seguir llevando a cabo mis actividades porque terminó el negocio, porque hemos decidido hacer otras cosas, porque me fue mal, porque lo vendí, por cualquier tipo de razón que sea, ¿no es cierto? Y en este caso el trámite del término de giro es un trámite tributario bastante complejo porque se tienen que determinar un montón de factores que van incluidos dentro de este trámite. Por ejemplo, si la empresa adeuda algún tipo de impuesto, si a los socios o accionistas se les va a determinar algún impuesto, ¿no es cierto?, a nivel personal, etc. Como segundo módulo, ya vamos a ver lo que es el cumplimiento a nivel de IVA. ¿Ya? El IVA, yo creo que es un impuesto con el que todos lidiamos día a día, es un impuesto que grava la actividad de los contribuyentes, ¿ya? La actividad, en el fondo, en cuanto se prestan tanto la venta de ciertos bienes o la prestación de ciertos servicios, y es el impuesto de mayor importancia en nuestro país, no tanto por el efecto en recaudación fiscal, sino que, como tal como les decía, es muy recurrente en las actividades diarias de todos. Todos nosotros hemos comprado en el supermercado, en un almacén, en una librería, donde sea, y eso siempre, todas esas actividades tienden a ir afectadas y grabadas con IVA. El IVA tiene una tasa fija de un 19%, y ahí está la normativa aplicable, ¿no es cierto?, que es el Decreto Ley 825 de 1974, que es la ley del IVA, y el Decreto Supremo 55 de 1977, que es el reglamento de dicha ley. Para entender el IVA, tenemos que fijarnos en distintos conceptos que es bueno tener presentes y tenerlos en consideración. Como dijimos al principio de la charla, ¿no es cierto?, el IVA se clasifica dentro de los impuestos indirectos, es decir, que grava el consumo de bienes y servicios. Y para efectos de determinar si es que el IVA se aplica o no a alguna actividad, tenemos que manejar al menos estos tres conceptos. Primero es si el IVA o si la actividad que nosotros estamos realizando es afecta o exenta de IVA. Si es afecta IVA, la actividad a la actividad se le va a aplicar este impuesto. Si la actividad es exenta, ¿no es cierto?, es la ley la que nos dice que dicha actividad no se encuentra gravada con IVA. Y por último, también puede existir una actividad no gravada, es decir, que es un hecho que, considerado abstractamente, no cumple con los requisitos legales para ser considerado como un hecho gravado. Y por lo mismo, atendido su naturaleza, no se afecta con IVA. Luego tenemos, ¿no es cierto?, para el cumplimiento del IVA, vamos a encontrarnos siempre con distintos documentos.
Los más clásicos, ¿no es cierto?, son los que acá se mencionan. Primero las facturas, después están las boletas, las notas de crédito, notas de débito y las guías de despacho. Acá es importante porque esto lo podemos mirar desde una doble perspectiva, tanto de la perspectiva de quien emite el documento, como de la perspectiva de quien recibe el documento. ¿Ya? Para quien emite el documento, la verdad es que tanto una factura como una boleta representan lo mismo. ¿Y qué representa? Representa un ingreso obtenido por la empresa en virtud de haber vendido un bien o haber prestado un servicio. Y para quien recibe este documento, ¿no es cierto?, va a ser el comprobante de haberse pagado cierta cantidad por un bien o servicio. Si el que adquirió este bien o servicio es una empresa o un contribuyente de IVA, siempre nos va a pedir una factura. ¿Y por qué? Porque con esa factura él puede, primero, acreditar el gasto a nivel tributario y, segundo, utilizar el crédito fiscal que está incorporado en dicha factura. La factura, tal como vimos anteriormente, atendido si el hecho que la genera es un hecho grabado, no grabado o exento, va a ir o no afectada con IVA. Va a depender caso a caso. Luego está la boleta. Y la boleta, ¿cuándo se emite? Cuando uno es un contribuyente final. Por ejemplo, uno va al supermercado y compra, no sé, un paquete de tallarines y le dan la boleta, listo, no hay ningún problema y esa boleta al final después termina ahí en el canasto del reciclaje. Después están las notas de crédito que puede emitir una empresa. ¿Y qué implica eso? Que mediante la nota de crédito uno rebaja la base imponible de las facturas. ¿Qué es la base imponible? La base imponible es el monto sobre el cual se aplica el IVA. Por ejemplo, si la base imponible son 100.000 pesos, el IVA van a ser 19.000 pesos. Y con una nota de crédito uno puede decir, ¿sabe qué? Esto no eran 100.000, sino que yo le apliqué un descuento y por lo tanto le hago una nota de crédito por 10.000 y eso implica que mi base imponible bajó de 100.000 a 90.000. Y por otro lado, puedo emitir una nota de débito que va a generar el efecto totalmente contrario. Es decir, yo le cobré 100.000 en la factura, pero me di cuenta que por un error o por cualquier otra característica yo tenía que cobrarle 110.000 y le voy a hacer una nota de débito por los 10.000 restantes. Y por último están las guías de despacho, que son documentos que no importan una venta, es decir, no reflejan una venta, sino que reflejan generalmente un movimiento de mercaderías de un lugar a otro. Pensemos en esto, por ejemplo, el caso de las cadenas de supermercados que tienen una bodega central y tienen que llevar esto a un local, ¿no es cierto?, en cualquier comuna. Ese despacho de mercadería siempre tiene que ir respaldado por una guía de despacho. Acá vemos unos ejemplos que están sacados de facturas de cómo se refleja el IVA de una operación. Y ese IVA, ¿no es cierto?, se va a aplicar sobre la base imponible, que era el concepto que yo les estaba mencionando recién. Base imponible, recordémoslo porque nunca está de más repetirlo, es el monto sobre el cual se aplica el IVA de la operación. Acá tenemos dos ejemplos de factura, ¿no es cierto?, que la base imponible se describe como el monto neto. Acá tenemos en el primer caso un monto neto por 80.500 pesos, que después se le aplica un 19% de IVA, y en el otro lado tenemos la de abajo un monto neto por 151.000 pesos y fracción. ¿Por qué les muestro estos dos ejemplos? Porque eventualmente las facturas pueden tener en la parte descriptiva o en la parte donde se van contemplando los impuestos que se aplican en dicha operación, pueden tener ciertas diferencias. Por ejemplo, acá vemos que en la factura de arriba, en esa glosa, aparece el monto exento, que acá que no tiene obviamente ningún valor, pero la factura abajo no está contemplado. Y eso es simplemente una formalidad y va a depender del facturador que ocupe la empresa determinada para efectos de ver cómo se va a presentar esta factura. Nada dice respecto a la validez de la misma. ¿Ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, ¿qué pasa si es que la operación es exenta? Pasa exactamente lo mismo que en el caso anterior, solo que vamos a ocupar, ¿no es cierto?, una glosa distinta y que es en el fondo que la factura va a tener solo un monto. Por ejemplo, acá vemos en el caso de arriba un monto exento por 624.000 pesos y fracción y abajo vemos, ¿no es cierto?, un total por 75.000 pesos porque en el fondo no tiene ninguna base imponible. ¿Por qué no tiene base imponible? Porque obviamente al ser exenta la operación no se le aplica IVA. Y esto, como les digo, son ejemplos netamente referenciales para que ustedes puedan entender cómo se aplica esto en una factura determinada. ¿Cómo funciona el IVA? Que es otra pregunta que uno siempre se tiene que responder. Básicamente, el IVA funciona como un sistema de créditos y débitos fiscales.
cuya interacción determinará finalmente el impuesto aplicable. ¿Qué son los créditos fiscales? Es la suma de todos los IVAs que han sido recargadas en las compras que yo he hecho, así como los débitos fiscales son los IVAs que están recargados en las ventas que yo he hecho. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Cuando yo compro algo, eso, por ejemplo, yo compré para mi almacén, compré 10 paquetes de tallarines en 1.000 pesos cada uno, ¿no es cierto? Mi factura va a decir monto neto 10.000, IVA 1.900. Y eso significa que yo tengo un crédito fiscal por esos 1.900. Por otro lado, yo voy a vender estos paquetes de tallarines. Y imaginemos que yo los vendo en 1.500 pesos. A esos 1.500 pesos van a ir IVA incluido, yo les aplicaré el IVA después y eso va a implicar un débito fiscal. ¿Por qué un débito? Porque el cliente me pasó a mí, ¿no es cierto?, en la plata del IVA y yo ese IVA tengo que ir al mes siguiente mediante el formulario 29 y pagárselo al fisco. Pero como yo tengo un IVA que fue recargado en mis compras, yo voy a poder netear ambos hasta la concurrencia de la cantidad menor. Sencillamente, o de manera muy resumida, podríamos decir que en caso que yo tenga créditos fiscales por más monto que los débitos fiscales, yo no voy a pagar IVA al mes siguiente. ¿Y por qué? Porque significa que yo compré más que lo que vendí. Lo que me sobre de ese IVA yo lo voy a poder utilizar como un remanente, es decir, una cantidad que yo voy a poder llevar a ejercicios o meses siguientes hasta que esto se extinga. Por otro lado, si yo vendí más que lo que compré, es decir, mis débitos fiscales son mayores a mis créditos fiscales, yo voy a tener que pagar IVA al mes siguiente y se determinará normalmente como la diferencia entre el débito y el crédito. Es decir, yo tengo, por ejemplo, 10.000 de débito fiscal y 8.000 de crédito fiscal, el IVA que yo pago el mes siguiente son 2.000, que es la diferencia de ambos. Ahora, hay otros conceptos para tener presentes porque lamentablemente en el mundo tributario nada es tan simple como nos gustaría que fuera y todas las cosas tienen mayores complejidades. Por ejemplo, es muy común que los contribuyentes vendan o presten servicios que sean afectos y exentos. ¿Y qué pasa en esos casos? Hay un concepto que es bueno que ustedes tengan presente, que es la proporcionalidad. ¿Y qué es la proporcionalidad? En términos súper sencillos, implica que el contribuyente de todo el crédito fiscal que generó va a poder usarlo de manera proporcional. ¿Por qué? Porque en el fondo todas las compras que hizo normalmente van a estar destinadas a prestar servicios tanto afectos como exentos. Entonces el fisco dice, oiga, usted tiene todo este crédito fiscal, pero de todo eso usted no me va a generar solo actividades afectas. Por lo tanto, puede utilizar solo la parte o la proporción de esto que corresponda a dichas actividades. ¿Ya? Y por otro lado, el monto del crédito fiscal que se mantiene para el mes siguiente, que es lo que dijimos en la lámina anterior del remanente, es importante tener en consideración que este monto no prescribe. ¿Qué significa eso? Que no se extingue y puede ser utilizado hasta que el mismo, ¿no es cierto?, llegue a utilizarse completamente. ¿Cómo se cumple todo esto? ¿No es cierto? Todos estos conceptos que hemos mencionado que han sido tan áridos, me imagino, en cierto aspecto, pero todo esto se cumple mediante lo que se conoce como el registro de compras y ventas. Ya todos ustedes, si han tenido contabilidad, ¿no es cierto?, saben que existen básicamente los libros de compras y ventas donde uno va registrando tanto las adquisiciones como las ventas que tenemos durante un mes, y ahora el Servicio de Impuestos Internos desde este año centralizó toda esta información en un solo ítem que se llama el registro de compras y ventas, que está ahí dentro del menú de factura electrónica que uno tiene en la sesión de impuestos internos. Está este registro que está marcado ahí con la flecha. Y acá hay algunos pantallazos para que ustedes vean, digamos, cómo va funcionando, cómo les va mostrando la página del servicio el paso a paso para hacer esto. Por ejemplo, acá estamos ingresando al registro de compras y ventas para el mes de julio del 2021. Me va a abrir, ¿no es cierto?, un factor que me dice, si ustedes ven, por ejemplo, me dice primero resumen por tipo de documento. Este contribuyente, por ejemplo, tenía solo facturas electrónicas emitidas en sus compras. Fueron 4 facturas, es decir, tuvo 4 compras por un monto neto de 272.000 pesos y fracción, un IVA no recuperable por 51.000 pesos y un monto total por 324. ¿Qué es el IVA no recuperable? Básicamente, este IVA va a depender si es que las actividades que el contribuyente realiza son afectas o no a IVA, lo que hablábamos antes de la proporcionalidad. En este caso, como este contribuyente del ejemplo está realizando solo actividades que no están afectas a IVA. Por ejemplo, es una empresa de servicio. Si ven al lado, ¿no es cierto?, a mano izquierda, eso dice un IVA de uso común.
que son IVAs en el fondo que están utilizados por bienes y servicios que están destinados a generar tanto actividades afectas como exentas, y un IVA recuperable, que sería aquel IVA, por ejemplo, que hablábamos anteriormente de esta persona que tiene un pequeño negocio que compra tallarines y vende los tallarines al mismo tiempo, ¿no es cierto? Ese va a ser un IVA totalmente aplicable. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, arriba que es un factor de proporcionalidad de 1, que uno lo puede modificar, es decir, viendo todo este tema de la proporcionalidad que hemos hablado, uno va a decir, de todo el IVA que yo tengo, voy a poder utilizar un X% como crédito fiscal, o simplemente todo va a ser un IVA no recuperable, como el caso del ejemplo que estamos viendo. Y luego tenemos también el registro de ventas, ¿no es cierto? Pasamos recién por las compras, luego tenemos las ventas. En este caso, por ejemplo, este contribuyente no tiene actividades, ¿no es cierto?, que estén afectas a IVA, porque imagino que es un contribuyente que presta servicios, ¿no es cierto?, que están exentos, y emitió 3 facturas durante el mes por un monto de 9 millones de pesos, ¿no es cierto? Y eso ahí el sistema arroja que no hay IVA aplicable a ese monto. Ahora bien, puede suceder también, ¿no es cierto?, que uno emita ciertos documentos de manera manual, por ejemplo, que cada vez está más en desuso, pero todavía se sigue dando en varios lugares donde tienen la típica boleta en el comercio, donde tienen esta boleta amarilla con estos talonarios gigantes que te van dando las boletas. Uno acá tiene que agregar, ¿no es cierto?, estos resúmenes, y ahí si ustedes ven dentro de estos cuatro rectángulos que hay hacia abajo, ¿no es cierto?, uno puede agregar el resumen de las boletas u otros. Luego, ¿cómo se cumple esto? Es mediante la declaración mensual, que es el formulario 29. De nuevo, en el ejemplo que estamos con la página del servicio, ¿no es cierto?, en el menú de impuestos mensuales, uno hace clic ahí en la declaración mensual, declarar IVA, nueva, el mes respecto al cual se va a declarar el IVA, uno pone aceptar, y luego el sistema va a arrojar toda la información que se alimenta tanto del registro de compras y ventas como de otras actividades, por ejemplo, los sueldos, los honorarios, etcétera, y todo eso va a alimentar este formulario 29 que uno después tiene que pagar dentro de los 20 días siguientes del mes, dentro de los 20 primeros días del mes siguiente. Por ejemplo, las actividades que se van a generar hasta el 31 de julio, el IVA puede declararse y ser pagado hasta el 20 de agosto del mes siguiente. Como último módulo, ya preparamos algo respecto a la boleta de honorarios, para darles también a ustedes cierta ubicación respecto a cómo funciona esto. ¿Qué es la boleta de honorarios? Es el documento que debe emitir un contribuyente de segunda categoría. Recordemos que segunda categoría es el impuesto que se aplica para todos los servicios personales, ¿ya? Y como por ejemplo, ¿quién puede ser? Profesionales, sociedades de profesionales y personas que desarrollan ocupaciones lucrativas. Y esta boleta es básicamente el respaldo que ellos tienen por los ingresos que obtienen de acuerdo a su actividad. ¿En qué hay que fijarse cuando uno emite una boleta? Primero, hay que fijarse a quién se le emite la boleta, es decir, si yo le estoy emitiendo la boleta a una persona natural o a una empresa, y cuánto es el monto que yo acordé con el cliente. ¿Es un monto bruto o un monto líquido? Y vamos a ver que estos conceptos son súper importantes. Por ejemplo, el caso 1 es una boleta que yo le emití a una empresa. Es decir, por ejemplo, yo como abogado le presté servicios a una empresa y pactamos un honorario de 100.000 pesos. ¿Qué es importante en este caso? Que en la medida que yo le emito una boleta a la empresa siempre va a retener. ¿Ya? Eso es súper importante tener en consideración. ¿Cómo se hace esto? Yo ingreso a mi sesión de la página del Servicio de Impuestos Internos. Dentro de servicios online voy a boleta de honorarios electrónicas. Sale emitir boletas de honorario por contribuyente, que eso significa que soy yo el que la está emitiendo. Y acá me va a decir, el servicio va a decir quién retiene, ¿no es cierto?, el monto determinado en la boleta. Pues la boleta tiene un monto que es el honorario y un monto que es una retención de impuestos. En este caso, como es una empresa y como la empresa siempre retiene, yo selecciono la primera alternativa que dice que el receptor de la boleta va a actuar reteniendo el porcentaje de pago provisional. Luego me va a llevar a una descripción de la boleta, ¿no es cierto? Yo pongo, por ejemplo, la prestación servicios legales y el valor, y luego me va a determinar el monto total. Habíamos hablado, ¿no es cierto?, que el monto bruto o líquido es súper importante. En este caso nosotros hablamos de 100.000 pesos. Y en este caso, en el primer ejemplo, yo estoy diciendo que los 100.000 pesos son brutos, es decir, que el costo de la empresa son 100.000 pesos. Ahora, estos 100.000 pesos se van a dividir en dos conceptos. El primero, ¿no es cierto? Yo voy a poner acá atención profesional, servicios legales,
100.000 pesos y el sistema me va a deducir 11.500 pesos y por lo tanto me van a llegar a mi bolsillo 88.500 pesos. ¿Por qué 11.500? Porque el porcentaje de retención de la boleta para este año es un 11,5%. Hace algunos años era el famoso 10%, después el año 2020 fue un 10,75%, 2021 es 11,5% y va a ir progresivamente aumentando. Ahora bien, si yo dije que el honorario son 100.000 pesos líquidos, ya es decir, que 100.000 pesos es lo que me va a llegar al bolsillo, yo tengo que hacer un cálculo distinto para poder emitir la boleta. ¿Y cómo se hace este cálculo? Yo pongo el monto de los honorarios, que son 100.000 pesos, y lo divido por 1 menos la tasa de retención. Como la tasa de retención es 11,5 durante este año, acá están los pasos, ¿no es cierto?, que uno tiene que llevar a cabo, y es 100.000 dividido en 0,885. 0,885 no es más que 1 menos 11,5, y eso me va a dar 112.994 pesos, que si yo los ingreso en el sistema, ¿no es cierto?, voy a poner servicios legales, 112.994, el sistema me retiene el 11,5 de inmediato y están los 100.000 pesos al final, que es lo que me va a llegar a mi bolsillo. Por otro lado, si yo le emito una boleta a una persona natural, cambian dos conceptos muy importantes. Primero es que la obligación de retención es mía. Es decir, yo como emisor de la boleta tengo que retener el impuesto y tengo que pagarlo al mes siguiente. Y por otro lado también va a cambiar cómo el sistema me muestra esta boleta. Los pasos a seguir son exactamente lo mismo. Boleta de honorario, por contribuyente, pero acá cambio, ¿no es cierto?, la selección. En vez de que el receptor de la boleta sea, perdón, que el retenedor sea el receptor, el retenedor va a ser el contribuyente emisor, es decir, en este caso yo. La pantalla siguiente de la descripción de los servicios es exactamente la misma. Y acá, como pueden ver, ¿no es cierto?, la descripción cambia. Si se acuerdan antes, en las pantallas que revisamos anterior, donde aparecía el total de honorarios, decía total de honorario, después decía retención y después decía un monto líquido a recibir, ¿no es cierto? En este caso, las boletas emitidas a personas naturales tienen el monto total que él nos paga a nosotros. En este caso, en el primer caso, nosotros dijimos que él nos va a pagar 100.000 pesos. Yo hago la boleta por 100.000, pero de esos 100.000 yo voy a tener que retener 11.500. ¿Qué significa eso? Que al mes siguiente esos 11.500 pesos yo los voy a tener que declarar y pagar al fisco mediante el formulario 29. Por el otro lado, si yo le dije a la persona, mira, yo te voy a emitir una boleta por 100.000 pesos líquidos más la retención, hacemos exactamente el mismo ejercicio anterior, ¿no es cierto? El honorario líquido dividido en 1 menos la tasa, y acá me da los mismos 112.994. Ahora bien, como dijimos, ¿no es cierto?, anteriormente, en estos casos, dentro de los primeros 20 días siguientes del mes, vamos a tener que pagar este impuesto retenido, en el caso, ¿no es cierto?, de que el emisor haya sido una persona natural. La verdad es que el servicio en este caso, como todas las boletas son electrónicas, nos facilita mucho el cumplimiento y nos da una propuesta al mes siguiente donde nos va a decir que el formulario 29 tiene un impuesto retenido, por ejemplo, de 12.000 pesos. Y eso es lo que yo voy a tener que pagar. ¿Cómo se hace para este caso? Uno ingresa también a través de la plataforma del servicio, en servicios online, se va a lo que son impuestos mensuales, declaración mensual, declarar IVA, a pesar de que este impuesto a las boletas de honorario obviamente no es IVA en su naturaleza, se declara en el mismo formulario, aceptar de nuevo de acuerdo al periodo, y el servicio ahí nos va a dar el monto a pagar. Una vez que nosotros hagamos aceptar, nos lleva a la plataforma de pago, y obviamente lo que siempre se recomienda en estos casos es hacer el trámite con anticipación, no hacer la típica que tenemos todos los chilenos, ¿no es cierto?, de esperar a última hora. ¿Por qué? Porque el pago o el no pago de estos montos dentro del plazo legal va a acarrear ciertas sanciones como intereses y reajustes que obviamente todos queremos omitir. Así que eso es lo que yo traía para compartirles hoy día. Quedo atento ahí a las preguntas que tengan para que vayamos complementando en honor al tiempo, y muchas gracias desde ya por la atención y espero que haya sido de utilidad. Hola, buenas tardes. Quería agradecer a Gustavo la charla y comenzar con las preguntas que han hecho varios alumnos y también profesores. La primera pregunta que hace Alison y Daniel es ¿en qué quedó el impuesto a los súper ricos? ¿Qué pasó con eso, que estuvo tan contingente?
y que se está usando en Europa, que ya se aplica. Ya, bueno, eso obviamente es un tema que nos daría para varios cafés para conversarlo. La verdad es que eso fue un proyecto de ley que se presentó acá, que según mi entendimiento no prosperó como una normativa en particular. Y si bien es cierto, se aplica en algunos países de Europa, la verdad es que la experiencia internacional indica que es un impuesto que se aplica en muy pocos países y que en el fondo recauda mucho menos que lo que promete recaudar. Esos son obviamente elementos que esperemos que en el momento en que se propongan las leyes se tengan en consideración. Como yo les hablaba en un principio, el sistema tributario siempre hay que tratar de verlo como un conjunto, porque cuando uno mueve una pieza, se mueven otras a su vez. Entonces, uno como habiendo dedicado tantos años de esto, de repente siempre se extraña que en vez de estar parchando a cada vez el sistema, podamos hacer algo integral. Obviamente eso es tarea del Congreso hacerlo, pero el impuesto hasta donde llega mi entendimiento fue una reforma que se propuso y una reforma que no fue aprobada en el Congreso, lo que no implica obviamente que se pueda volver a proponer o aprobar o rechazar en su momento como de acuerdo a los procedimientos establecidos para ello. Ok. Otra pregunta que hacen también, Catalina Portillo, dice, ¿qué pasa si no se actualiza la actividad comercial? Mira, si no se actualiza la actividad comercial, tú puedes tener distintos temas que haya que considerar. Primero, es que te pueden aplicar una multa. Es decir, por ejemplo, al no tener actualizada tu información, el servicio podría ir a visitarte a tu local y decir, oiga, ¿sabe qué? Usted me dijo que era una peluquería y acá yo veo que se va a hacer algo ridículo, que estás vendiendo solo hielo, por ejemplo, por decir cualquier cosa. Y en eso, como tú no tienes actualizada tu información, te pueden pasar una multa. Y por otro lado, puede ser también, ¿no es cierto?, que de algún proceso de revisión tú empieces a generar distintas actividades económicas, porque una empresa generalmente parte como una cosa y después en la vida va derivando a otros temas distintos. Y por lo mismo, en el caso, por ejemplo, que tú no tengas actualizada la información o que estés pidiendo muchos folios de factura, que el servicio diga, oiga, pero si usted, por ejemplo, es una peluquería, ¿cómo va a atender a 500 personas en el mes? Porque sería como medio raro. Te van a decir, ¿sabe qué? Acá está pasando algo raro y puedes tener revisiones o qué sé yo. Entonces, la sanción básicamente es una sanción formal que es una multa, ya que la multa se aplica tanto por informar fuera de plazo, que después de los 15 días que yo les mencionaba, pero también pueden haber otras multas administrativas, por ejemplo, de estar generando una actividad que no está informada, de estar ejerciendo la actividad en un local que no está habilitado para ello, etcétera. Entonces, siempre se recomienda mantener la información actualizada porque así nos evitamos un problema y además podemos estar cumpliendo de la manera más razonable nuestras obligaciones tributarias. Pues eso, como les comentaba en un principio, los impuestos es al final lo que todos pagamos para poder vivir en sociedad, pues así que todos tenemos que cumplir bien con eso. Ok. Magdalena también pregunta, ¿qué pasa si una empresa no entrega factura al comprar? Chuta, eso es complejo y es súper complejo. Claro. Mira, esto hay que mirarlo desde varios puntos de vista. El no emitir un documento es un delito, ¿ya? Eso es así claro como el agua. Hay distintas maneras para emitir los documentos. Anteriormente, y antes de que todo se digitalizara tanto, ya a ti te entregaban la factura en un papel. Te decían, mire, ¿sabes qué? Acá está tu factura o tu boleto y tú te ibas con eso. Ahora generalmente puede ser que la empresa te pueda emitir y generalmente te la emiten electrónicamente y la factura te llega o a tu correo electrónico o simplemente se carga en la página del sistema y tú después ingresando a tu registro de compras y ventas vas a ver ahí las facturas que te han emitido. Pero si la empresa no la emite, es decir, por ejemplo, dice, no, sabes que yo no te voy a emitir una factura por esto, eso es un delito, ¿ya? Así, eso dicho con todas sus letras, eso es una evasión tributaria, ¿ya? Y eso implica, acarrea sanciones súper potentes, pero además esas sanciones en el fondo tienen que ver para ambas partes, porque uno es la empresa que no emite la factura, que está cometiendo un delito porque tiene un ingreso que no está declarado, pero por otro lado, para el adquirente de estos bienes y servicios, por ejemplo, yo fui a comprar los tallarines que hemos mencionado un montón de veces y yo no tengo la factura, en el fondo yo no tengo ningún gasto que descargar. O yo no puedo decirle al fisco, ¿sabe qué? Yo compré esto o del todo lo que yo vendí, yo tengo un costo también de esta mercadería. Entonces, la misma factura sirve como declaración de ingreso para uno, como declaración de costo o gasto para otro. Entonces, en el fondo lo que sucede es que al final se nos desarma la cadena, pero además de desarmarse la cadena, obviamente se está incurriendo en un ilícito que es bastante grave y la verdad es que como está todo digitalizado de tal manera,
no tiene ningún sentido hacerlo así, digamos, a salvo un descuido de alguien que no lo haya podido hacer por algún tema, porque justo se cortó la luz o algo así muy en específico. La verdad es que es algo que obviamente no corresponde. Ok. Otra pregunta, dicen, ¿el representante legal de la empresa tiene más responsabilidad que los otros socios legalmente? Sí y no. Sí y no. Lo hace que el concepto del representante legal en las sociedades de responsabilidad limitada es un poquito más etéreo, digamos, porque todos los socios son responsables siempre hasta el voto de su aporte. ¿Quién es el representante legal? Básicamente el representante legal es la persona que puede ser notificado por el Servicio de Impuestos Internos. Por ejemplo, si a ti te van a buscar no sé, al local porque hay alguna infracción que te quieran notificar, eso generalmente se va a notificar al representante legal, y el representante legal también va a ser la persona que tiene las facultades para efecto de designar un abogado, por ejemplo, dar poderes para que vayan a timbrar facturas como era antiguamente, pero ahora ya eso está todo digital, para que vayan, o sea, suscribir los contratos que tengan validez, etcétera. El representante legal generalmente es la persona que, llamemos, por decirlo de una manera muy sencilla, lleva las riendas del día a día de la empresa. Es la persona que puede obligar a la empresa. Ok. Otra pregunta. En el estado de segunda categoría, ¿siempre se dan boletas o también se pueden dar facturas? Pueden darse facturas también en la medida que la empresa sea una empresa de servicios profesionales, ¿ya? Pero generalmente el impuesto de segunda categoría, como grava los servicios personales o profesionales, generalmente el documento que se emite es una boleta de honorarios, pero no obsta que se puedan emitir también facturas exentas de IVA para empresas de profesionales que hayan iniciado actividades como tal. Ya. También hay profesores que son muy interactivos y pregunta el profesor Roberto de Valparaíso, ¿cuál sería el procedimiento si no se registra una factura en el sistema? Ya, el procedimiento, mira, ahí ese procedimiento, hay un procedimiento manual y un procedimiento automático. Nosotros vimos, ¿no es cierto?, dentro de las diapositivas, que el sistema del servicio te va a arrojar automáticamente las facturas de compra y venta que se emitieron durante un mes. Ahora, si esa factura por cualquier motivo no está recibida en la página del servicio, uno tiene estos 4 botones que yo les mostraba anteriormente, donde uno puede registrar manualmente estas otras facturas. Todo lo tecnológico siempre está sujeto a algún grado de falla, ¿ya? Y eso implica que uno también tiene ciertos grados de manualidad que puede incorporar al proceso, que era lo que se veía en esos cuadritos que habíamos mostrado anteriormente, que uno puede agregar, por ejemplo, el resumen de las boletas o el resumen de las facturas. A veces son conceptos bien curiosos los que se usan en esto, que es que la factura viaja, que la interfaz y varios conceptos que la verdad que para mí profesionalmente me han sido como bien complicados de entender, porque cuando dice que la factura viaja, yo me imagino cualquier cosa menos que se está yendo de un sistema a otro o está siendo comunicada a la página del servicio. Entonces, hay que fijarse en eso, ¿ya? Y lo ideal, obviamente, es no llegar al último día con estos temas, porque generalmente, o si es que se produce esto, generalmente va asociado a una falla de sistema. Que es decir, que el facturador que usó el cliente para emitir la factura tiene algún tipo de complicación que impide la comunicación con la parte del servicio de impuestos internos, y eso hace que la factura no se haya registrado, pero sí se puede hacer de manera manual. Ok. Constanza también nos preguntaba si se paga también a Hacienda. No, Hacienda en el fondo es el ministerio, ¿ya? El ministerio, esto hay que imaginarse que acá el fisco es obviamente una entidad gigantesca. Dentro de los ministerios del fisco está el Ministerio de Hacienda, y dentro del Ministerio de Hacienda está Impuestos Internos. Y curiosamente uno siempre dice, le voy a pagar impuestos internos, pero uno no le paga impuestos internos, le paga a la tesorería. La tesorería es la entidad que está encargada de recaudar ya los impuestos. Y estos entran a una cuenta gigantesca de tesorería, ¿no es cierto? Porque los impuestos en Chile tienen una característica, que es que no pueden ser destinados para fines especiales, sino que todo entra a una gran cuenta, y luego de eso se van asignando de acuerdo a los planes o al plan de presupuesto que tenga obviamente el gobierno. Pero a Hacienda en particular uno no va al ministerio a decirle, señor, le vengo a pagar, sino que las entidades que están involucradas dentro de este concepto de pago de impuestos, como es impuestos internos, tanto en la cobranza del mismo, en la emisión de los giros, como en la recaudación, que es tesorería, ambas dependen del Ministerio de Hacienda, pero no son el Ministerio de Hacienda per se, son entidades, son organismos autónomos que están dentro de dicho ministerio. Ya. Hay una pregunta, no sé si dice, ¿el impuesto ayuda a evitar la evasión?
A ver, si es que entiendo bien la pregunta, y acá me tomo una licencia docente, digamos, obviamente en la medida que se va digitalizando toda la relación del contribuyente con el fisco y entre los contribuyentes, la evasión cada vez se hace más difícil, por un tema obvio. ¿Por qué? Porque antes, cuando tú tenías la boleta de papel, no sé, si alguien se quería pasar de listo, venían a comprar 3 cosas y de repente no emitía ahí algo y ya estaba. Ahora todo eso, la verdad es que es súper complejo y todo país que avance, la verdad es que la evasión la tiene que combatir sin ningún principio de duda, digamos. O sea, la evasión es un delito y eso hay que combatirlo y eso está mal hoy día, mañana, siempre, digamos. Eso no tiene ningún bemol. Pero obviamente en la medida que los impuestos se van cobrando y registrando de manera más eficiente, hace también que las personas estén menos, ¿cómo se llama?, tentadas, digamos, a evadir, y obviamente eso va también aparejado con sanciones bien graves que tiene el evadir. Si el evadir, como es un delito, eso está tipificado en el Código Tributario, en el artículo 97, número 4, que cuando uno que se dedica a impuestos te dice el 97.4, y es como que va a desaparecer el cuco, digamos. Entonces es súper complejo, y en el fondo eso es. Ahora, la evasión con los impuestos, obviamente la evasión nace de los impuestos, es una cosa como que va de la mano, y las medidas que se van tomando siempre, por ejemplo, lo que es la boleta electrónica, ahora que están las boletas de compraventa electrónica y las facturas electrónicas, van haciendo a que la información esté cada vez más disponible y por lo mismo puede ser determinada de manera mucho más sencilla por parte del fisco, ¿no es cierto?, para poder ver al final o determinar las obligaciones tributarias que todos como contribuyentes y ciudadanos tenemos. Ya, Gustavo, la última pregunta sería, ¿para qué sirve la retención de las boletas si esta retención se devuelve una vez al año? Y también, ¿se devuelve el 100% de esta retención? Buena pregunta. Mira, la retención no sé si se acuerdan que durante las obligaciones mensuales que veíamos a la empresa hablamos del PPM, y que era el PPM, ¿no es cierto?, este porcentaje sobre los ingresos de las empresas que se utiliza a cuenta del impuesto de fin de año y que tiene que pagar en abril. La retención de la boleta funciona bajo la misma lógica. Es decir, para que no nos llegue el sablazo en abril, uno va todos los meses abonando a cuenta del impuesto que se va a aplicar un porcentaje, ¿no es cierto?, que es la retención de las boletas. Ahora bien, Correcto. hace un tiempo hubo también un cambio de normativa que implicó lo siguiente. Como las necesidades de recaudación para efectos previsionales son tan grandes, ¿no es cierto?, y mucha gente no tenía, ¿no es cierto?, no declaraba ni FONASA, ni AFP, ni nada, y mucha de esa gente además eran trabajadores informales, es decir, que no están necesariamente contratados, la retención de las boletas se empezó a utilizar para esos fines. Es decir, las personas, por ejemplo, que solo otorgan boletas de honorario, ¿ya?, anteriormente se les devolvía el 10%, que era lo clásico, o el diferencial. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando uno llegaba a fin de año y decía, mira, tú ganaste, voy a decir cuál número inventado, 1 millón de pesos. De ese 1 millón de pesos estaban 100.000 retenidos por boleta, y a mí se me determinaba un impuesto de 50.000 pesos, lo que hacía el fisco es decir, ya, usted tiene que pagar 50.000 pesos, como yo ya tengo 100.000 suyos, ya eso está pagado, y yo le devuelvo los otros 50. Ese es el concepto como clásico que existe esto. Ahora, a eso hay que agregarle un nuevo pelo en la sopa. ¿Cuál es ese? Que me va a decir, mire, de los 100.000 que usted me pagó, yo le voy a hacer ciertos descuentos. Es decir, se va a ir parte de eso a su cuenta de la AFP, se va a ir parte de eso para pagar sus prestaciones en FONASA, y del resto, en el fondo, yo le voy a cobrar o devolver lo que quede. Si hay un remanente, ese se devuelve siempre. Okay. Pero también puede existir que haya un pago que se determine al final. Es lo mismo, y con esto termino, es lo mismo que a un trabajador que recibe un sueldo se le aplica. Uno tiene un sueldo y sobre ese sueldo se le descuenta la AFP, se le descuenta la FONASA o la previsión de salud que tenga, y después le llega a uno la plata al bolsillo. En este caso se está aplicando lo mismo para las retenciones. Entonces, ¿cuál es el objeto de la retención? Es adelantar el pago del impuesto de estas otras obligaciones. ¿Se devuelve lo que queda? Sí. Después de determinar estas obligaciones que señalaba, las obligaciones provisionales y eventualmente la obligación tributaria que se haya determinado, si hay un remanente, ese se devuelve también al contribuyente. Y puede ser también que el impuesto determinado, si lo fue muy bien, y el impuesto determinado es mayor que las retenciones, tenga que pagar el diferencial. Funciona para ambos lados, digamos.
Es un abono, llamémoslo así de una manera sencilla, un abono a cuenta de los impuestos anuales que se determinen para el contribuyente. Ok. Gracias, Gustavo, por todas tus respuestas. Hemos tenido muchas preguntas y estamos pero súper on time. Entonces, quiero para cerrar, hacerte dos preguntas y que están en el fondo como bien concentradas porque en general se han repetido mucho. Es, ¿cómo el Estado se da cuenta, o el ente recaudador, cómo se da cuenta que una persona o empresa está evadiendo sus impuestos? Y en general han preguntado mucho cuáles son las sanciones para distintas cosas, por no pagar el impuesto, por no pagar, por ejemplo, las contribuciones. Y finalmente, la última es, ¿por qué se paga el impuesto al lujo, el impuesto a los combustibles, alcohol, tabaco y a las herencias? Preguntan también si ese dinero, por ejemplo, es íntegro de las personas. Ya, pues, podríamos quedarnos así. A mí estos temas me encantan, así que yo la verdad feliz en responder. Para ir de lo sencillo a lo complejo, ¿ya? ¿Por qué se cobran impuestos, por ejemplo, a los tabacos, y el impuesto verde, el impuesto a las bebidas alcohólicas, etcétera? Es por las externalidades que generan. Ese es el concepto básico. Básicamente lo que te están diciendo es, por ejemplo, usted cuando anda en auto contamina. La contaminación tiene un cierto costo y ese costo yo lo aliviano en cierta manera cobrándole un impuesto o grabando dicha actividad. Lo mismo con el tabaco. El tabaco dice, mira, las personas que fuman está, no sé, acreditado que generan tantos costos para el sistema público de salud por, no sé, enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, con ese impuesto que yo le cobro a esa actividad, yo puedo financiar de cierta manera estas externalidades que como fisco tengo que atender. ¿Ya? Eso es como un tema. El impuesto a la herencia, la verdad es que es súper controvertido, súper controvertido. Acá en Chile existe, en muchos países del mundo existe, en la mayoría yo tendería a decir que es un impuesto de aplicación bastante común. ¿Y cuál es la razón de fondo que hay? Es decir, que ese patrimonio, si bien pagó el impuesto cuando fue generado por la persona que falleció, cuando el heredero lo obtiene es un mayor patrimonio para él o es un mayor ingreso y por lo tanto eso tributa. Tributa con tasas distintas, eso es un impuesto también progresivo que tributa con una tasa máxima de un 25%. ¿Ya? Esas son las razones que se dan como clásicamente, digamos, para explicar esos impuestos. Si uno los va viendo a nivel de recaudación, ahí ustedes pueden googlear y existe también escalas de cuánto aporta cada uno de estos impuestos a la recaudación fiscal. La verdad es que la recaudación del impuesto a la herencia, el impuesto de timbre, no es tan alta, pero igual obviamente aporta y es plata con la que el fisco cuenta para llevar a cabo sus actividades. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de cómo se da cuenta el fisco, chuta, es súper complejo de responder, pero generalmente esto uno lo puede responder siempre viendo cómo el funcionamiento del sistema. Si uno tiene un sistema que funciona desde la A a la Z y yo hago desaparecer una cosa en la C y una cosa en la Q y una cosa en la S, al mejor al principio no va a pasar nada. Pero cuando se revisa el sistema todo de nuevo, uno va a decir, ah, acá falta algo, acá falta algo, acá falta algo. Y como les comentaba en un principio, ¿no es cierto? O durante la charla, que las facturas, las boletas, etcétera, tienen una doble cara, es decir, que tanto representan un ingreso para una parte como un gasto o un egreso para otra, generalmente una de las partes la va a declarar. Entonces, cuando una parte la declara y la otra no, dicen, ah, algo pasó acá. Y ahí se empieza a hacer la revisión. La verdad es que nosotros tenemos una autoridad fiscal que es súper moderna, ¿ya? Y que es súper acuciosa y que cumple su rol de una manera bastante notable. Y de hecho ha sido, ¿cómo se llama?, galardonada por todos los temas tecnológicos, ha sido galardonada a nivel mundial como una de las pioneras en subirse al carro de la digitalización de los procesos tributarios. Entonces, la verdad es que la recomendación ahí es, o sea, ni siquiera pensarlo, o sea, hay que cumplir. Y si todos queremos que el país avance, todos tenemos que cumplir y pagar nuestros impuestos. Eso es parte del cuento, pero respondiendo cómo se podrían dar cuenta es lo mismo que cuando tú haces un proceso. O sea, el proceso tiene un ciclo de vida y durante ese ciclo de vida, si tú le sacas una cosa en cualquier parte de ese ciclo, quizás al principio no se ve, quizás en 6 meses no se ve, pero eventualmente siempre se va a acusar. Entonces, la verdad es que hay miles de maneras de verlo. Hay gente que te puede denunciar, hay gente que puede hacer, ¿no es cierto?, no sé, decirle, oiga, sabe que yo fui acá y no me dieron boleta, o gente que hizo un negocio y salió mal y quedó picado y te dice, oye, que él no me da factura, y te abren revisiones. Entonces, la verdad es que
toda la contabilidad siempre tiene que estar ordenada, y la invitación siempre es obviamente a tener el cumplimiento tributario presente, a tenerlo como una de las principales obligaciones que todas las empresas tienen, y no solo las empresas, sino que también todos los contribuyentes. Todos nosotros en el fondo, dentro de nuestras actividades del día a día, también generamos y pagamos impuestos, y eso, bueno, es la única manera en que se financian las cosas que hay. Tiene un sentido finalmente solidario, como de ser un ciudadano efectivamente solidario, por lo que mencionabas recién, de que finalmente todos estos dineros que van al Estado son destinados justamente para distintas, qué sé yo, acciones que tienen que ver con el desarrollo del país. Por lo tanto, en realidad es súper importante pagar los impuestos tanto a las personas como a las empresas. Así es, de ahí viene el término contribuyente, y no pagador o sujeto, sino que se usa esta palabra que es que le da un poco más de sentido, es decir, todos contribuimos a vivir en sociedad. Si al final todos usamos bienes públicos, todos usamos el alambrado, las calles, etcétera, uno podrá debatir largamente si se pagan muchos o pocos impuestos, pero en el fondo los impuestos no hay ningún país que no los tenga, y es la única fuente de ingresos que tiene normalmente el fisco, con la cual puede financiar todos sus programas de asistencia y el desarrollo, y seguir avanzando. Sí, eso es súper importante. Súper, gracias Gustavo, te agradezco mucho. La verdad, yo encontré todo súper útil, y además finalmente uno le va encontrando sentido. El tema de los impuestos en general es como tan controvertido, todo el mundo odia los impuestos, pero finalmente tu conversación igual nos ha permitido darnos cuenta de que efectivamente todo tiene un sentido, todo tiene un porqué, y por eso finalmente tenemos que, como contribuyentes, pagar los impuestos. Tiene como un sentido mucho más altruista y mayor que es efectivamente como la vida en sociedad. Así es que mil gracias. También quiero agradecerle a todos los chicos y chicas que estuvieron atentos a la charla y que nos compartieron sus preguntas, también a los profes. Recordarles que tienen que completar su ticket de salida, y que nos vemos ya la próxima semana con otra charla. Y ahora, antes de cerrar, para los alumnos de cuarto medio que están participando en los talleres extraprogramáticos los días lunes y miércoles, la Cecilia les va a dar ahora un aviso de utilidad pública. Por lo tanto, yo cierro mi participación, me despido, y nuevamente, Gustavo, te agradezco mucho este espacio de aprendizaje. Muchas gracias a todos, y espero que haya sido de utilidad. Siempre un gusto poder apoyar, y mucho éxito a todos los que nos miraron en sus vidas futuras. Gracias. Muchas gracias. Si hay niños de cuarto medio, alumnos acá de cuarto, mañana quiero recordarles que tenemos el próximo taller ABP, que es a las 15:30, todos los lunes y miércoles, para que lo fijen en su agenda, y les estamos mandando los links a los coordinadores de sus colegios, y va a ser el mismo link hasta octubre. Así que los esperamos mañana a todos los chicos de cuarto medio que se inscribieron en los talleres ABP. Chao.